Y aunque no tiene el protagonismo de la versión turbo, la Captur de acceso con el motor 1.6 aspirado no deja de ser una novedad que tendrá mucho sentido a la hora de ser considerada por muchos compradores que buscan un SUV sencillo. Eso ya es suficiente motivo para probarla. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bueno, algo muy interesante de esta prueba es que, contrario a lo que suele ocurrir en la gran mayoría de las marcas, nos dieron una versión básica. Básica porque esta es la Captur con el motor 1.6 aspirado y no la turbo, que es la que ustedes van a ver en casi todas partes. En el lanzamiento obviamente había puras turbo, porque pues la versión básica suele ser muy ignorada en medios. Las marcas suelen prestar la versión tope para destacar todas las bondades. Pero ¿qué pasa? La versión básica la termina comprando mucha gente, en algunos casos la mayoría de gente. En el caso de esta Captur es un vehículo muy importante porque debido al incremento de precios de todo el mercado, no solo de Renault sino de todo el mercado, ya una Captur básica se sube hasta casi 85 millones de pesos. Eso ya va a estar arriba del presupuesto de muchas personas, y el que llegue a este presupuesto pues va a tener entonces esta versión con el 1.6, que ahora ya está más familiarizado con Nissan en relación a su predecesor, de especificaciones muy similares que se usaba en otros Renault hace unos cuantos años. ¿Y qué es lo que pasa y cuál es la clave en esta Captur? Que no se trata precisamente de una segunda generación. Esto es más bien un facelift muy profundo. Esto es una evolución, a mi modo de ver, menor comparada a la Duster. ¿Por qué lo digo? Porque se sienten mucho menos cambios dinámicamente. Sí, el motor es un cambio radical porque antes era un 2.0 manual y un 2.0 con una caja automática de 4 velocidades que le quitaba muchísimo brillo. Ahora tenemos esta versión con el 1.6 y luego las versiones turbo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este motor no es un mal motor, pero ya tiene que cargar con casi 1.3 toneladas en este caso. Y Renault recurre a ese clásico truco que le ha funcionado bien toda la vida, de una caja muy bien relacionada para montaña. Y es bueno empezar por lo positivo, porque toca tratar de ser positivos con esta Captur, debido a que en otros aspectos la verdad es que se va quedando en relación a un segmento que es cada vez más amplio, cada vez más competitivo, cada vez más difícil, porque son muchísimas las opciones que hay, muchísimos los competidores que tiene. Así que volviendo a la caja, es una caja muy corta que aprovecha y procura mantener incluso en los cambios más largos al motor en una banda, en un rango de torque óptimo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta caja de 5 cambios, incluso en la quinta, tengo apenas un desarrollo de poco más de 30 km por hora cada 1000 revoluciones. Esa es la tercera en algunos carros, la cuarta. Pero la quinta es muy corta. Aquí estoy saliendo en tercera y un policía acostado y va recuperando perfectamente bien. Y recordemos que esto es un motor que funciona con nuestra gasolina corriente de muy bajo octanaje. Es un carro pensado para el tercer mundo. Para el tercer mundo, ¿por qué también? Porque es un carro muy poco sofisticado en su desarrollo. Es un carro que se nota que no le pusieron un esmero en un manejo impecable, sencillamente porque no había presupuesto. Renault sabe hacer un auto que se maneje bien, pero esa no era la prioridad en esta Captur. ¿Cuál es la prioridad acá? Un motor y caja sencillo, una suspensión robusta
Esta marcha dista es sofisticada, transmite muchas vibraciones, los movimientos de la carrocería son amplios, pero si yo me meto un destapado, esto va a ser tremendamente robusto. Se va a tragar todos los huecos, va a ir tranquila. Entonces, pasando de esa suspensión un poco tosca, de esta dirección que, Dios mío, esta dirección, esto es tal cual como la recuerdo en la pasada Captur que manejé por allá a comienzos de 2017, cómo transmite esas vibraciones del camino, esas irregularidades, lo poco constante que es la asistencia eléctrica, lo gradual, o más bien lo poco gradual que es la dirección, como uno pasa de un margen en donde hay cierto juego, no es que tenga un juego, pero en donde es muy lenta, en un centrado que es un poco lento, para luego ser un poco más repentina cuando uno la apoya en una curva. Es una dirección, la verdad, bastante regular, más bien cumplidora de un vehículo económico. Y eso es lo que delata esta Captur, es que es un vehículo económico. En su desarrollo, en su manejo, es un vehículo barato. Barato porque pues no pretende ser más. Ahora, les digo algo, a mi modo de ver, incluso siento que la evolución de la Duster fue mayor en ese manejo. Ahora también, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comparar versión turbo contra versión turbo, no versión turbo de la Duster contra una Captur 1.6, entonces tampoco es que esté siendo muy justo. Pero en esta Captur no estoy sintiendo una evolución radical, por más de que sea la versión básica, porque muchas veces en la versión básica empeoran muchos aspectos dinámicos. También pasa, por ejemplo, con la Volkswagen T-Cross, que entre la 1.6 y la versión turbo es prácticamente otro vehículo en todo tipo de ajustes. Y ya volviéndonos a centrar entonces en esta Captur básica, pues queda algo bueno. Tenemos el motor, que bueno, tenemos una caja bien relacionada, aunque muy corta para situaciones de autopista, porque pues ya va muy revolucionada a un ritmo constante, un poquito arriba de 100 km por hora. Pero pasamos a los frenos, y no son propiamente los frenos lo bueno. Los frenos pecan de normales, o no pecan como tal porque pues hicieron bien su trabajo, o sea, están más que bien para el desempeño que da. Lo que ayuda a los frenos son las llantas. Esto es un carro de un perfil muy, digamos, muy rudimentario, por decirlo así, muy simple, para tener unas llantas tan costosas y tan buenas. A esto le pusieron de fábrica unas Primacy de Michelin. Unas Primacy es un juego de llantas, por lo general, tope en su línea. En las llantas de su tipo, unas Primacy están entre las más altas por precio y por especificaciones. Y esas llantas tan buenas que le puso Renault a este carro de fábrica hacen que tenga unas frenadas inesperadamente buenas, casi que absurdamente buenas. Tuve que corroborar con el equipo que fueran así de buenas las frenadas, y sí, son así de buenas, y es por las llantas tan buenas que trae. Ya otra historia será cuando el dueño de un carro de estos vaya a cambiar ese primer juego y le ponga tal vez algo un poquito más económico, porque pues no nos mintamos, muchas veces el consumidor le escatima en llantas, y ahí ya esas distancias de frenado van a cambiar. Pero bueno, mientras el carro siga siendo nuevo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener una muy buena capacidad de frenado por culpa de esas llantas, y podemos seguir disfrutando de un buen motor, un motor sensato, sencillo, de mantenimiento económico. Eso lo valorará mucha gente del servicio especial también, porque ¿qué va a pasar? Esta Captur, al igual que su hermana la Duster, en esta versión, pues la van a usar mucho en algunas aplicaciones de transporte o en servicio especial, con su plaquita blanca. Esta de hecho es blanca, entonces está perfecta para eso. Es un vehículo rústico en muchos sentidos, poco insonorizado. Hace mucho no me tocó un vehículo que, además de filtrar muy poco el sonido del motor, también se escuchara la caja, se escuchara el zumbidito de la caja. Eso es bastante básico, incluso para un segmento de SUVs de entrada, o casi de entrada, o ya no tan de entrada, porque esto cuesta casi 85 millones de pesos. Entonces no queda sorprendido en que más bien el peso colombiano ya vale muy poco, pero eso es objeto de otro tipo de conversación. Así que, ¿qué tenemos acá? Un vehículo básico, modernizado en otros aspectos, no precisamente de plataforma, porque lo que es marcha, como les decía, frenos, tacto en general, se siente, la dirección también, se siente como la anterior Captur. Como les dije, como les he dicho otro par de veces,
Siento que evolucionó más la Duster en ese sentido. Esa sí se siente como una nueva generación. Esta Captur se siente como un facelift. Y basta echarle una mirada a sus especificaciones y uno se da cuenta que esto es más bien un facelift. Esto no es una segunda generación. Y no es necesariamente malo eso. Ahorran en costos de desarrollo. Y el público latinoamericano tampoco es que exija mucho más. Sí, bueno, uno ve comentarios en redes sociales, ay, nos mandan lo peor, no, pero pues es que la realidad es otra. La realidad del comprador que está en el piso de venta del mundo real, no en las redes sociales, termina consumiendo este tipo de vehículo. Y bueno, aquí estamos parando de una vez a ponerle su buena gasolina o no tan buena gasolina de bajo octanaje. No hay mucho más que decir realmente. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. No lo pareciera, pero Renault hizo un esfuerzo considerable con respecto a la pasada Captur con este interior. Recordemos, esto es un producto regional para Latinoamérica, ya todos sabemos que no tiene nada que ver con la Captur europea o el Captur europeo, como quieran llamarlo. Y ese esfuerzo va mucho más allá de que, sí, le pusieron un plástico blandito. Bueno, sí, eso está muy bien, pero vayamos más allá del plástico blandito, que por cierto está bueno, tiene su texturita, no brilla en exceso. Y es que la pasada Captur, me van a perdonar la palabra, pero era una chambonada por dentro. Al punto de que yo recuerdo que en ese top 10 que hago o ese top 5 que hago de los peores y los mejores autos que he manejado cada año, el Captur fue el segundo peor que manejé después de un Bike BJ40 en el año 2017. Y gracias a eso quedó en ese no muy honroso escalafón, en parte por el interior, porque yo recuerdo que yo pasé un policía acostado y una gavetita que tenía acá en la mitad se abrió sola, por la escasa calidad de armado que tenía. Por más de que fuera una de las primeras unidades, era una cosa realmente, o sea, se nota el poco esfuerzo, el ahorro de costos, pero ya a un nivel descarado. Y aquí no, ¿saben? Sí, es un vehículo sencillo, por su segmento, por su nivel de precios. Sí, sigue habiendo unos materiales muy austeros, pero ya muchos bordes ya están mucho mejor pulidos. El ajuste aparentemente es mejor, aunque ya esta unidad desde que tiene unos 300 kilómetros, ahorita va para 500, ya trae una vibración por ahí. Renault siempre ha tenido un ajuste que no es que tienda a durar mucho. No son vehículos longevos en ese sentido, no son tan compactos en cómo están armados, pero esto está mucho mejor armado que la pasada Captur. ¿Por qué lo digo?
precisamente por esos bordes mejor resueltos, no se ven tantas rebabas, es mucho más preciso en cómo encaja todo. Además hicieron su esfuercito, le pusieron su símil cuero aquí en esta especie de agarradera. Los botones, algunos ya tienen mucho mejor tacto, ergonómicamente está muy bien resuelta. Este Media Nav, o bueno, ya llegará alguien a corregirme en los comentarios cómo se llama este sistema, porque pues siempre están cambiando el nombre de las interfaces. Lo critican mucho, pero a mí personalmente me va bien con este sistema. A mí no es que me cueste utilizarlo. Considero que es una excelente idea que el botón de Home sea un botón físico afuera, sencillamente para volver al comienzo de todo, por si me llego a perder. Igual el del volumen. Renault no renuncia a estos comandos satelitales, como le dicen algunos, de volumen por fuera y para controlar algunas funciones del teléfono. Y me agrada que los mandos del control de crucero estén ya en el volante. Recuerden un Sandero que estaban por alguna razón en la consola central en el peor lugar posible, y ahora ya están en un lugar lógico. Instrumentación sencilla, simplemente un enorme indicador de gasolina, un velocímetro digital, computador de viaje aquí arriba, tacómetro, no se necesita nada más realmente. Asientos, al comienzo no los consideré tan cómodos, pero ya con el paso de las horas la verdad es que me callaron la boca. Bien, un soporte apenas suficiente. El tema es la posición de manejo. Ya se agregó un volante de ajuste en profundidad, bien ahí, y más en el caso de un vehículo manual, en donde es más crónico tener una buena posición de manejo, y sigue sin tenerla. No alcanza a compensar que el volante se ajuste en profundidad, porque los pedales, como en buen vehículo francés, los tengo encima. Entonces, para no quedar con las piernas excesivamente dobladas, tengo que echar para atrás el asiento. Entonces tengo que compensar con el ajuste en profundidad para tener el volante a una distancia en donde no me queden tan estirados los brazos. La verdad es que los tengo un poquito lejos, pero pues, o sea, tengo los brazos un poquito estirados, el volante lo tengo un poquito lejos, los mandos los tengo un poquito lejos. No es una buena posición de manejo. Uno se termina acostumbrando, pero no es la ideal para un viaje largo. Uno ahí al comienzo siente que uno se está cansando más rápido. No es lo ideal. Pero, como siempre en los franceses, la posición de manejo siempre ha sido algo muy particular. También pasa en Peugeot Citroën. Es más, esta posición de manejo me recuerda a un vehículo también hecho en Brasil, también regionalizado con respecto a su par europeo, que era el Citroën C3 Aircross de hace bastantes años. Eso debimos probarlo por ahí en el 2011, y también tenía ese tema con la posición de manejo, y de hecho era un vehículo que le competiría directamente a esta Captur. Y como precisamente esto no es una nueva generación, el espacio atrás. Esto es un vehículo con buen baúl, pero para sus dimensiones el espacio de la segunda fila es bastante reducido. No voy a decir estrecho, la verdad es que no es que sea estrecho, pero podría ser muchísimo más amplio. En ese sentido, punto por ejemplo para Volkswagen con una T-Cross, que con algo mucho más compacto logra un baúl similar, y además dos filas perfectamente habitables, un espacio interior espectacular por dentro. Ahí se nota también la edad de esta plataforma regionalizada. De resto, la verdad es que pequeños detalles que fueron mejorando. Les mencionaba esta interfaz, les mencionaba que cambiaron entonces el lugar de los mandos del control crucero. Si acaso esta palanca para las luces, a veces nos pasa un par de veces a dos conductores distintos que apagamos las luces por equivocación al querer hacerlas altas. Y al menos ya agregaron en la de las plumillas una regulación para la intermitencia, algo que no tiene ni siquiera la Duster más completa, ni siquiera la 4x4 tiene eso. Al menos aquí ya hay regulación de intermitencia de las plumillas. Y este apoyabrazos, bastante útil, siempre hace falta al hacer varios kilómetros, poder apoyar un poquito el brazo y se desliza. Buen detalle ahí, no es muy usual. Competidores como el Suzuki Vitara, que son muy globales, no lo tienen en muchos casos, o al menos en los Vitara que yo conozco. Entonces fueron puliendo algunos detalles, ergonómicamente la mejoraron muchísimo. En los detalles de los acabados, más allá de que si el plástico es blandito o durito, en esos detalles de los acabados, viendo más allá, también mejoró. Si acaso el único error que uno encuentra en esta unidad es este empalme del poste A y pues el ruidito que les mencioné ahorita. Está bien, a secas. Recordemos que esto es un segmento muy fuerte.
Y eso sí, es una evolución en relación a su predecesora. ¿Qué le falta? ¿Cuál es su falla, digamos, grave? Una muy similar a la Duster. La Duster tiene solo 2 bolsas de aire, esta Captur no puede tener más de 4. No hay posibilidad de bolsas de aire de cortina, y eso en un vehículo de un uso tan familiar se me hace indispensable. Incluso uno le perdonaría las luces halógenas en el equipamiento. ¿Por qué? Porque esto es la versión básica. Y bueno, no es que lo hagan mal. No son igual unas LED, pero no hacen mal su trabajo. Y una solución que me gusta mucho, que aplica más para impresiones de conducción, pero es un tema de diseño de la instrumentación, es que al ir manejando, ya nuestro productor les pondrá una imagen que lo ilustre mejor. Hay una lucecita que me indica qué tan económicamente estoy manejando. Entonces, si la lucecita está verde, bien. Si la lucecita se pone amarilla, es que estoy pisándole mucho. Y uno está jugando con esa lucecita, y de hecho gráficamente es muy agradable como se ve. Es una buena solución porque también tiene la clásica luz indicadora de cambio. Sale una flechita y con una palanquita de cambios que, como en muchos vehículos modernos desde hace unos 12, 13 años, pues me está sugiriendo en qué cambio ir para lograr un mejor consumo. La evolución de la Captur dista es radical y no califica como una nueva generación a nuestro parecer, y eso se nota más con esta opción de motor más sencilla para componer la entrada a la gama. Al menos en el apartado de terminaciones y calidad de armado está más cuidada que antes. El consumo puede ser bueno y su simple pero efectivo esquema de frenos se ayuda por unas llantas de fábrica excelentes. No es ningún referente en su gama salvo por las excelentes frenadas, pero es lo que muchos buscarán en términos de respaldo, baúl, economía, simpleza de uso y hasta en ese diseño más redondeado que en su hermana la Duster. Le faltan las bolsas de aire de cortina, que ya son regla a estas alturas. You'll see the difference now. If we change it, you know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.